Hola amigos, ¿qué tal? Buenos días. Uno de los principales problemas a los que se enfrenta un veterinario en su día a día es a entender a los animales. Para esto, en veterinaria hay varias asignaturas, propedéutica, etología y demás, que te dan herramientas para que tú interpretes el lenguaje de los animales, porque ya os digo, los animales por desgracia no hablan. Y en el caso del gato, hay un órgano que nos da mucha información, nos da muchas pistas sobre qué le pasa al gato, qué piensa el gato o qué nos quiere decir el gato. Y me estoy refiriendo a la cola. En este vídeo vamos a ver dos cosas súper interesantes de la cola. Una, vamos a estudiar, os voy a explicar las distintas posiciones que puede adoptar la cola y en cada posición veréis que el animal nos intenta decir una cosa distinta. Y en segundo lugar, no solo la posición, sino también los tipos de movimientos que va a tener la cola, porque en función de los tipos de movimiento el gato nos va a querer decir una cosa u otra, ¿de acuerdo? Pues no me enrollo más y aquí os lo cuento todo. En cuanto a las posiciones de la cola tenemos que decir lo siguiente. En primer lugar, si observáis que vuestro gato tiene la cola baja, la cola como hacia abajo caída, pura y llanamente tu gato te está intentando decir que se encuentra triste. Y cuanto más caída la tenga, cuanto digamos más la vaya arrastrando hacia el suelo, más triste estará. Es el momento pues en que te fijes qué le puede estar provocando este grado de tristeza, a qué se debe, qué le puede haber pasado o qué que tú le hayas hecho sin darte cuenta que le provoque esta sensación. Evidentemente, cola hacia arriba es todo lo contrario. Un gato que te va con la cola hacia arriba es un gato que evidentemente está contento, que es un gato feliz, que le van bien las cosas en la vida y que por lo tanto va a ser un gato más proclive a que lo puedas acercarte a él y acariciarlo, a que se interrelacione más contigo. Es, digamos, cuando lo ves con la cola erguida, es, digamos, el momento más adecuado para que mantengas ese grado de intimidad con tu gato. Si ves que tu gato tiene la cola rígida, básicamente es una muestra de que el gato tiene curiosidad por algo. Hacen parecido como a los perros, de apuntar. El perro de presa también se pone en forma de quieto, con la cola tiesa. En este caso, el gato manifiesta también este grado de curiosidad con esta forma de posición de la cola. Si observáis que la cola está rígida, pero doblada hacia un lado, básicamente también es una muestra de curiosidad. El gato hay algo que le está llamando la atención y que quiere saber lo que pasa ahí. Esto suele ocurrir, por ejemplo, cuando viene alguien a casa y sabe que por lo que oye es una persona amigable y quiere ir a conocerla, quiere saber quién es porque se siente intrigado. Los gatos son tremendamente curiosos. Si veis que la cola está rígida y la mueve hacia los lados, básicamente te está diciendo el gato que está enfadado, que hay algo que le está molestando, que no le gusta y que mejor que dejes de hacerlo si es algo que estás provocándole tú, porque el tema puede ir a mayores. Si ves que la cola está rígida y muy erizada, es decir, los pelos muy abiertos de la cola, básicamente te está indicando que ya está súper enojado, que está a punto de saltar. Esta posición básicamente la adopta el gato porque es una manera de demostrar a su oponente, esto es algo que viene desde la evolución, desde hace miles de años atrás, que es un animal de mayor tamaño. Dice, oye, yo aquí estoy, soy grande porque estoy súper cabreado, igual salto sobre ti y te doy. Pues básicamente esto lo ha conservado el gato doméstico y te está diciendo con esta cola recta y erizada que está súper enojado, súper enfadado. Si la cola está erizada, pero en vez de estar erguida está hacia abajo, es todo lo contrario, está súper asustado, tiene muchísimo miedo. Si veis que la cola, el gato está sentado y la tiene enroscada a su alrededor, es la posición de un gato tranquilo, de un gato que está pues a la guay, que digo yo, ¿no? Bien, estoy bien, y la cola la tengo en una posición que no demuestra ni especial alegría ni especial enojo, es decir, un gato tranquilo. Fijémonos ahora en los movimientos que va a tener la cola. Si observáis que la cola se mueve con movimientos cortos y rápidos, significa que el gato está agresivo, que está a punto de saltar y que mejor, sinceramente, que te apartes, porque en breve puede ocurrir algo desagradable. Si por el contrario veis que los movimientos de la cola son lentos y suaves,
Básicamente es un indicativo de que el gato está distraído, que está tranquilo, está observando algo, pero evidentemente no está enfadado. Es algo, pues oye, que está intentando analizar algo que está viendo que le llama la atención. Si veis que agita la cola en forma de abanico, así como en los perros, esto nos indica que el animal está contento. Justo en el caso del gato es completamente al revés. Es un gato que está, ya os digo, en su mal día, no tiene un buen momento y no es que esté súper enojado, pero está enfadado y por lo tanto no sería el mejor momento para interactuar con él. Si observáis que el movimiento de la cola, especialmente solo en la punta, es decir, solamente va a mover la punta, la mueve de forma muy rápida, es decir, el resto de la cola está quieto, erguido pero quieto, pero la punta se mueve hacia los lados bastante rápido. Esto puede indicar varias cosas. En primer lugar, puede ser que el gato esté enfadado, pero también puede indicarnos que esté atento a una posible presa que esté viendo. En este caso, evidentemente, está concentrado. O otra situación muy común es que con este movimiento tan solo de la punta, el gato nos pueda querer manifestar que siente ansiedad, que hay algo en él que no funciona del todo bien. Los gatos son muy susceptibles a padecer tanto estrés como ansiedad y últimamente es algo que vemos con muchísima frecuencia. De hecho, aquí no hace mucho os hicimos un vídeo explicándoos cómo podéis calmar a un gato con estrés o ansiedad. Es algo importantísimo que de verdad os pediría que prestaseis mucha atención. De acuerdo, pues nada más. Muchísimas gracias y nos vemos en siguientes vídeos. Cuidaros mucho. Chao.